Torretas de policía, el paddock en shock total. Franco Colapinto suelta la bomba que nadie vio venir. Su futuro la Fórmula 1 está en juego y la reunión secreta con Toto Wolff fue solo el principio. Lo que nadie se animó a contar del plan maestro que desnuda la guerra más sucia de la F1 y pone de rodillas a Briatore y Alpine, gritando de terror. Bienvenidos una vez más a tu canal de confianza, el epicentro indiscutible donde la adrenalina pura de la Fórmula 1 se fusiona, sin anestesia, con la verdad más cruda y reveladora. Si pensabas que la saga de Franco Colapinto no podía ser más explosiva, más cargada de intriga y traiciones, si creías que el capítulo de Briatore suplicando era el punto más alto, abróchate los cinturones porque la cosa se puso al rojo vivo y acaba de estallar la noticia que lo cambia todo. Franco Colapinto, el pibe que llegó para revolucionar el paddock, acaba de soltar un bombazo sobre su futuro en la Fórmula 1, una declaración que resuena como un trueno y que, según fuentes cercanas, es la culminación de un plan maestro gestado en el más absoluto secreto, un plan que incluye aquella reunión clandestina con Toto Wolff en Canadá que te contamos en exclusiva. Esto no es solo una noticia, es la confirmación de que la guerra más sucia de la F1 ha comenzado, y Colapinto, lejos de ser una víctima, es el estratega principal que está poniendo de rodillas a viejos imperios. Prepárate para la historia completa, sin filtros, del movimiento que reescribe la historia y marca un antes y un después en la F1 moderna. El fenómeno Colapinto. Más allá de la pista. La construcción de un ídolo silencioso. Franco Colapinto no es solo una revelación, es un fenómeno, un huracán que ha logrado captar la atención del mundo entero con su capacidad innata para destacar en uno de los entornos más exigentes y despiadados que existen, el automovilismo de élite. Desde que dio el primer paso en la máxima categoría, sus actuaciones han dejado una huella imborrable, una marca profunda que ni los críticos más acérrimos ni los fanáticos más exigentes han podido ignorar. Cada maniobra suya, cada adelantamiento milimétrico ejecutado con una precisión quirúrgica, cada defensa bajo presión que parecía imposible, se ha sentido como una declaración de principios. Está aquí no para figurar, sino para quedarse, para construir su lugar con trabajo, precisión y una madurez que descoloca por su juventud. Su nombre no solo empieza a colarse entre los grandes, a resonar en las conversaciones de los pesos pesados del paddock, sino que también despierta una pregunta inevitable y cargada de expectativa. ¿Y después de esto, qué? La temporada de su debut ha sido el testimonio vivo de un piloto que no se deja moldear fácilmente, que no se conforma con ser una pieza más en el engranaje. Colapinto ha dejado momentos inolvidables, actuaciones memorables que hicieron que la comunidad del automovilismo se levantara de sus asientos, no solo por la velocidad pura, sino por el instinto, esa capacidad casi sobrenatural de saber cuándo atacar con ferocidad, cuándo resistir con una tenacidad inquebrantable, cuándo arriesgarlo todo en una jugada maestra. Cada carrera ha sido una muestra palpable de evolución, un paso más en su imparable ascenso. El argentino ha conseguido que lo vean, que lo escuchen, y, sobre todo, que lo respeten. Porque cuando el talento es auténtico, genuino, no hace falta adornarlo con artificios, simplemente brilla con luz propia, cegando a quienes dudaron. Detrás de sus resultados, que hablan por sí solos, hay un trabajo invisible, una estructura que lo sostiene y lo desafía constantemente. El equipo en el que se encuentra actualmente ha sido un campo de aprendizaje acelerado, una verdadera escuela de supervivencia. Si bien la escudería ha demostrado tener fortalezas claras y un potencial indudable, también es evidente que existen limitaciones, obstáculos que desafían la paciencia y la habilidad de cualquier piloto. Franco ha sabido navegar ese entorno con una inteligencia estratégica asombrosa, absorbiendo lo mejor de cada situación, adaptándose a los retos con una mentalidad centrada exclusivamente en el crecimiento. Y mientras algunos ya lo ven en el radar de las grandes estructuras, él sigue enfocado, sin distracciones, construyendo un futuro que ya no parece lejano, sino inminente. La presión silenciosa, el lado oscuro del éxito y la fortaleza mental de un guerrero. Pero no todo es gloria y aplausos en el camino de un joven piloto que irrumpe en la élite. La presión constante, el escrutinio mediático implacable, la exigencia de rendir al máximo cada vez que se suba al monoplaza, todo eso pesa, y mucho. Y aunque desde afuera pueda parecer que lo maneja con una soltura envidiable, la verdad es que se requiere una fortaleza mental gigantesca, una resistencia emocional que pocos pueden sostener a su edad. Colapinto ha demostrado que no solo está preparado en lo físico y en lo técnico, sino que también ha desarrollado una resistencia emocional que lo convierte en un verdadero titán. Ser joven en un mundo de tiburones no es fácil, pero Franco ha aprendido a nadar entre ellos sin perder su rumbo, sin desviarse de su objetivo. A medida que crece su figura, crecen también las expectativas, no solo de lo que pueda lograr dentro del cockpit, sino de lo que representa fuera de él. Franco empieza a ser más que un piloto, se convierte en una referencia, en un espejo en el que miles de jóvenes se ven reflejados. Es la historia del que viene de abajo, del que no tuvo todo servido en bandeja, del que tuvo que remar contra la corriente con una tenacidad admirable.
Y esa historia conecta, porque es real, porque está viva, porque sigue escribiéndose con cada paso que da. Su personalidad también juega un rol crucial en su ascenso. No es el típico perfil impostado, el que busca agradar a todos a toda costa. Habla lo justo, observa mucho, y cuando dice algo, lo dice con una claridad meridiana, sin medias tintas. Tiene un equilibrio difícil de encontrar. Es humilde pero determinado, tranquilo pero competitivo, joven pero sabio. Es ese tipo de piloto que no necesita exagerar para que todos le escuchen. Su sola presencia transmite que hay algo especial, algo único, y eso no se entrena, se tiene o no se tiene. Y Franco, sin dudas, lo tiene. Si te sorprende tanto como a nosotros la madurez de Franco, dale like a este video y contanos en los comentarios. ¿Qué crees que es lo más impresionante de Colapinto fuera de la pista? La evolución silenciosa. Cómo Alpine empezó a escuchar demasiado tarde. A medida que pasaban los meses, su vínculo con el equipo, aunque tenso en el fondo, comenzó a evolucionar en la superficie. Empezaron a escucharlo más, a darle espacio, a confiar en su lectura de la carrera, en su intuición. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, quizás demasiado tarde, de que no es solo un ejecutor de órdenes. Es un pensador, tiene una visión que va más allá de su volante, una perspectiva estratégica que pocos poseen. Y eso lo convierte en alguien valioso, no solo para el presente, sino también para un futuro que, por cierto, muchos ya empiezan a imaginar más allá de los confines del asfalto. Porque con ese carácter, esa mirada y esa intuición, ¿quién dice que su carrera termina donde lo hace la pista? Los grandes equipos lo observan con una atención meticulosa, no solo por sus tiempos por vuelta, que son impresionantes, sino por su perfil completo. Es un piloto integral, con una imagen limpia y una historia que enamora a los patrocinadores y a los fanáticos. Flavio Briatore, al enterarse de la reunión con Wolff, no necesitó confirmaciones elaboradas. Su instinto, curtido en 1000 batallas, le dijo que la situación de Colapinto ya no podía ser tratada como un simple asunto interno, un problema familiar. Aquella primera filtración, que él no pudo contener, ahora se había convertido en un imán para los depredadores de la F1. Ahora había ojos externos, y muy poderosos, observando cada movimiento de Alpine, cada decisión. Y Franco, cada vez más consciente de su valor real en el mercado de pilotos, de la demanda que generaba, se preparaba con una inteligencia asombrosa para jugar su próxima carta. Sabía que el verdadero juego, el definitivo, se libraba tanto dentro como fuera de la pista, en el complejo entramado de la política de la F1. El eco de la reunión entre Franco Colapinto y Toto Wolff se propagó como un incendio incontrolable por todo el paddock, quemando las certezas de muchos. Aunque ambos habían manejado el encuentro con la máxima discreción, en un entorno tan permeable como la Fórmula 1, no existe el secreto absoluto, la información siempre encuentra un camino. Los rumores crecían exponencialmente, las miradas se multiplicaban, y dentro de Alpine, la noticia de que su diamante en bruto se había reunido con el jefe de su máximo rival, cayó como un auténtico misil, un golpe directo al corazón de su orgullo. Nadie podía ignorar el hecho de que uno de los dirigentes más influyentes y temidos del deporte había mostrado un interés directo, personal, en el joven argentino. La reacción de Flavio Briatore no se hizo esperar, aunque evitó manifestarse públicamente, en un intento por controlar el daño. En el interior del equipo, sin embargo, su malestar era evidente, casi palpable. Sabía que permitir que un talento como Colapinto se le escapara, especialmente después de haber apostado tanto por él, sería visto como un error estratégico imperdonable, una mancha imborrable en su currículum. Y más aún si el destino de ese talento, ese piloto del futuro, era un rival directo y poderoso como Mercedes. Por eso, tras enterarse de la reunión, Briatore convocó a su círculo de confianza, a sus lugartenientes más leales, con una urgencia que no admitía dilaciones. Necesitaba entender hasta qué punto había avanzado el contacto con Wolff, qué tan profundo era el interés, y qué margen de maniobra tenía aún para recuperar el control de la situación, antes de que todo se desmoronara como un castillo de naipes. La caída del Imperio Alpine. El juego de poder se intensifica. En paralelo, Pierre Gasly y su entorno más íntimo observaron los acontecimientos con una creciente preocupación que los carcomía por dentro. La posibilidad de que Colapinto reforzara su posición política, de que ganara un respaldo de peso gracias al apoyo y el interés explícito de Wolff, era un escenario que amenazaba directamente su propia influencia y estatus dentro de Alpine. Durante días, Gasly había intentado mantener su posición de privilegio, utilizando las tensiones internas a su favor para afianzar su rol de primer piloto, pero ahora el tablero había cambiado radicalmente y de forma inesperada. Y eso, sin dudas, los obligaba a redefinir estrategias de forma urgente, si no querían quedar relegados. Franco, mientras tanto, gestionaba el momento con una madurez y un aplomo que sorprendían incluso a sus más cercanos. No hizo comentarios sobre la reunión con Wolff, mantuvo un silencio absoluto,
una estrategia calculada. Siguió trabajando con la misma intensidad, cuidando cada gesto, cada palabra, cada paso en el paddock. Sabía que cualquier muestra de ansiedad o arrogancia podría volverse en su contra, dándole munición a sus detractores. Y también entendía que la clave ahora, más que nunca, era mantener el foco inquebrantable en el rendimiento en pista. Porque si algo le había dejado claro Wolff, con la sabiduría del experto, era que la pista, los resultados, seguirían siendo su carta más poderosa, su argumento más irrefutable ante cualquier duda. Dentro de Alpine, las opiniones se dividían, creando un cisma interno. Algunos directivos que nunca habían estado del todo convencidos con el protagonismo de Colapinto usaron la filtración como excusa perfecta para deslindarse de responsabilidad, para lavar sus manos. Ya lo habíamos advertido, decían en privado, con un dejo de resentimiento, era muy independiente, no se adaptaba. Pero esas voces discordantes quedaban opacadas por la mayoría que entendía perfectamente lo que se acababa de perder. Porque cuando se va un piloto que todavía está en crecimiento, hay tiempo para recomponerse, para buscar un reemplazo. Pero cuando se va uno que además de talento tiene visión, carácter y una conexión única con la afición, el vacío que deja es más profundo y mucho más difícil de llenar. Briatore, fiel a su estilo agresivo y a su instinto de cazador, no tardó en contraatacar. Inició una serie de movimientos internos para reforzar su control sobre el equipo, para cerrar filas y evitar más fugas de información, poniendo bajo la lupa a cada empleado. Y al mismo tiempo, tanteó discretamente la lealtad de los ingenieros y técnicos más cercanos a Colapinto, buscando posibles filtradores o agentes dobles. Su objetivo era claro: evitar que el argentino se convirtiera en un polo de poder autónomo dentro de Alpine, un líder que pudiera desafiar su autoridad. Y si era necesario, no dudaría en preparar el terreno para renegociar su futuro bajo condiciones mucho más favorables para la estructura del equipo, volviendo a imponer su voluntad sobre el piloto. Mientras tanto, el entorno de Wolff, con una astucia digna de espías, continuaba trabajando en las sombras, moviendo sus piezas con precisión. El mensaje que se transmitía a ciertos actores clave del paddock, de forma muy sutil pero efectiva, era sencillo: Mercedes seguía muy atenta a la situación de Colapinto y no dudaría en actuar si se abría la oportunidad. De forma indirecta, esta estrategia aumentaba la presión sobre Alpine, obligando a Briatore a tomar decisiones rápidas, y quizás, precipitadas en un contexto cada vez más volátil y complejo. El reloj corría, y la paciencia de Mercedes no era infinita. Franco, perfectamente consciente de la partida de ajedrez que se estaba jugando con su futuro como premio, mantuvo un contacto fluido y constante con su círculo más íntimo, sus asesores de confianza. Sabía que ahora más que nunca debía moverse con inteligencia, sin precipitarse, sin cometer errores que pudieran ser fatales. No podía permitirse un paso en falso. Cada decisión, cada palabra, cada gesto debía estar alineada con su visión a largo plazo, con su objetivo final de llegar a la cima. Y en ese sentido, el consejo de Wolff resonaba con fuerza en su mente: mantener la calma, enfocarse en el rendimiento en pista como su mejor argumento, y aprovechar cada oportunidad para reforzar su valor como piloto, haciendo que su talento fuera innegable para cualquiera. En el paddock, el caso Colapinto ya era tema recurrente en todas las conversaciones de pasillo. Algunos directores deportivos empezaban a preguntarse si Alpine sería capaz de retenerlo, si tendrían la estrategia adecuada para convencerlo. El futuro más allá de la pista. Colapinto, el arquitecto de su propio destino. El relato de Franco Colapinto, por lo tanto, no se limita a lo que ocurre entre semáforos y banderas. Su historia recién comienza, y lo que viene promete ser tan emocionante como lo que ya ha vivido, quizás incluso más. Porque cuando alguien logra romper las barreras sin traicionar quién es, el camino hacia lo desconocido no da miedo, da ilusión. La imagen de Colapinto al frente de su propio equipo parece para muchos un sueño lejano, una fantasía, pero quienes lo conocen en profundidad saben que ese sueño no solo es posible, sino probable. Franco no es un piloto que se limite a conducir. Desde sus primeras experiencias, ha demostrado tener una visión estratégica, una necesidad de comprender cada engranaje de la estructura que lo rodea. Y esa necesidad, con el tiempo, se transforma en ambición, no una ambición ególatra, sino constructiva, la clase de ambición que lleva a algunos pilotos a trascender su rol y convertirse en arquitectos de su propio destino dentro del automovilismo. Hablar de Colapinto como futuro propietario o socio de un equipo ya no suena descabellado. Tiene la actitud, tiene el carisma, y poco a poco está construyendo los contactos, no desde el oportunismo, sino desde la coherencia y el respeto mutuo. Y eso genera respeto en un mundo tan competitivo. Ganarse ese tipo de confianza es una herramienta poderosa. Quizás en unos años lo veamos fundar su propia escudería, quizás el apellido Colapinto no solo esté en los monoplazas, sino en las estructuras mismas del deporte. Pero si hay algo que Colapinto entiende como pocos, es que el automovilismo es mucho más que la Fórmula 1.
la categoría reina es solo una parte del universo. Existen mundos paralelos llenos de oportunidades, desafíos y prestigio. Las carreras de resistencia, los campeonatos eléctricos, las competencias off-road, los torneos de larga duración. Todas son ramas donde su experiencia, velocidad y mente analítica podrían marcar una diferencia. Y para alguien que nunca se conformó con lo establecido, abrir esas puertas podría ser no solo tentador, sino lógico. Algunos ya lo imaginan en las 24 horas de Le Mans, combinando su agresividad natural con una estrategia cerebral. Otros lo proyectan liderando un equipo en Fórmula E, llevando la bandera de un nuevo automovilismo más sustentable. Incluso hay quienes piensan en él como figura clave en la reinvención de categorías olvidadas, rescatándolas con su presencia, su visión y su compromiso. En todos los escenarios, hay algo en común. Colapinto no sería solo un participante, sería un impulsor, un protagonista activo, alguien que deja huella más allá de sus tiempos por vuelta. Pero la construcción de un legado en el automovilismo no se limita a competir o dirigir. También está la parte más profunda, la de enseñar, la de formar, la de guiar. Y ahí Colapinto tiene una oportunidad inmejorable. Con su historia personal como ejemplo, puede convertirse en el puente entre generaciones, el mentor que nunca tuvo ahora convertido en guía para los que vienen detrás. Escuelas, academias, programas de becas, iniciativas para talentos sin recursos, todo eso puede tomar forma si decide involucrarse. Porque Franco sabe lo que cuesta, y eso lo hace ideal para tender la mano. Esa posibilidad de educar y dejar una huella formativa también tiene una dimensión estratégica. Al crear su propio espacio para nutrir pilotos, no solo estaría dando una oportunidad a los jóvenes, sino también consolidando su nombre como pilar del futuro automovilismo. Muchos campeones han fundado escuelas, pero pocos han logrado que esas escuelas se conviertan en semilleros reales de talento. Colapinto, con su mentalidad disciplinada y su compromiso personal, tiene lo que hace falta para lograrlo. Y si lo hace, su legado será aún más poderoso. Además, la industria del motor sport está cambiando. Ya no basta con manejar bien. Los pilotos que trascienden son los que entienden el negocio, los que saben leer el contexto, los que comprenden cómo se construye una marca personal sin caer en lo superficial. Y en eso Franco está marcando la diferencia. Porque a cada paso, a cada decisión, deja claro que no solo corre por correr, corre con un plan, corre construyendo, corre sabiendo que la verdadera victoria está en dejar algo más que resultados, está en dejar estructura, impacto, herencia. El respeto que genera dentro del paddock es consecuencia de eso, no porque grite ni se imponga, todo lo contrario, porque escucha, se involucra, aprende y luego actúa. Esa capacidad de absorber todo lo que el entorno le ofrece y luego devolverlo con inteligencia es lo que lo hace especial. Por eso, cuando se empieza a hablar de su futuro fuera del monoplaza, nadie se atreve a descartarlo. Porque si algo ha demostrado Colapinto una y otra vez, es que cuando decide algo, lo consigue, no importa cuánto tiempo lleve. Y quizá eso sea lo más interesante, que Franco no tiene límites definidos. Su carrera no está encerrada en un rol único. Puede ser piloto, pero también estratega. Puede ser líder de equipo, pero también mentor. Puede ser empresario, comunicador, innovador. Y en todos esos roles, su historia tiene algo que decir. No necesita encajar en moldes, él está creando su propio camino, uno donde el automovilismo no se termina cuando se baja la visera, sino que recién empieza con cada paso fuera del auto. Colapinto demuestra que su destino no está atado a una pista, está atado a una idea, la de trascender. Y esa idea, bien ejecutada, puede ser incluso más poderosa que cualquier victoria en el asfalto. La voz de una generación. Colapinto y su irrupción en el mundo de los medios. A medida que crece su figura dentro del automovilismo, Franco Colapinto empieza a acercarse de forma natural a un terreno tan desafiante como el de las pistas, el mundo de los medios. Un espacio donde la imagen, la narrativa y la conexión con el público lo son todo. Y si bien muchos pilotos entran allí por obligación contractual o visibilidad superficial, en el caso de Colapinto la posibilidad va mucho más allá. Porque su personalidad, su claridad para comunicar y la honestidad con la que transmite cada experiencia lo convierten en alguien con enorme potencial para conquistar a la audiencia desde otro ángulo. Las oportunidades de marketing y marca personal se multiplican para alguien como él. Ya no se trata solo de ponerse el logo de una compañía en el casco, se trata de construir una identidad que conecte. Colapinto, por su historia de esfuerzo y autenticidad, tiene todos los ingredientes para lanzar su propia marca, ya sea una línea de productos relacionados con el automovilismo, una colección inspirada en sus valores o incluso una identidad gráfica que lo acompañe en cada proyecto. Franco podría convertirse en algo más que un deportista, en una marca con propósito. Y si el marketing es una de las herramientas más poderosas de esta era, Colapinto está en posición de utilizarla a su favor sin perder su esencia. Su historia tiene valor emocional.
Las marcas buscan eso, no una cara bonita, sino un relato que inspire, una trayectoria que movilice. Y Franco tiene una ventaja muy particular. No necesita fabricar un personaje, él ya es lo que muchas marcas sueñan representar. Su autenticidad, su humildad, su foco, todo eso encaja perfectamente con lo que el mercado valora hoy. Y si decide desarrollar alianzas estratégicas con inteligencia, podría transformar su imagen en un canal de impacto global. Pero si hay un campo donde muchos comienzan a visualizar a Colapinto a futuro, es en el de la comunicación directa con el público. Sea a través de redes sociales, contenidos propios o incluso medios tradicionales, Franco podría convertirse en una voz referente dentro del deporte. No desde el espectáculo vacío, sino desde el análisis profundo, la cercanía y la verdad. Tiene la capacidad de explicar lo complejo de forma simple, de transmitir la adrenalina con palabras justas, de contar lo que no se ve desde la tribuna. Y eso, en el mundo de los medios, vale oro. La posibilidad de una carrera como comentarista, analista o incluso presentador no es una idea lejana. Muchos campeones han tomado ese camino con gran éxito, pero pocos han sabido hacerlo con naturalidad. Colapinto, con su perfil sereno y reflexivo, podría ser una figura diferente en ese espacio. No el típico espiloto que repite clichés, sino alguien que aporta perspectiva, que cuestiona el establecido, que invita a pensar. Un narrador de su generación, un puente entre el deporte y quienes lo siguen con pasión, pero también con curiosidad por lo que ocurre detrás de escena. Más allá de lo técnico, su carisma tiene algo magnético, no por lo estridente, sino por lo genuino. Cuando habla, no parece estar vendiendo nada, solo cuenta, y eso genera conexión. Porque el público ya no busca solo ídolos, busca humanos, personas con las que identificarse. Colapinto tiene esa humanidad que escasea en muchos discursos deportivos, esa forma sencilla de explicar lo complejo, esa honestidad sin adornos que hace que el espectador se quede hasta el final, no por obligación, sino por interés real. Y dentro de ese mundo de medios y comunicación, existe otra faceta que podría ser aún más poderosa, la de inspirar. Colapinto no solo puede entretener, puede influir positivamente. Imaginarlo como presentador de documentales sobre automovilismo, mentor en programas para jóvenes, narrador de historias reales de esfuerzo y superación es totalmente posible. Su experiencia vivida, unida a su capacidad de comunicar, le da un campo enorme de exploración. Puede ser voz de los que no tienen voz, puede ser canal de historias que merecen ser contadas. En ese mismo camino, también puede transformar su presencia digital en una herramienta formativa. A través de videos, plataformas interactivas o proyectos educativos, Franco tiene la oportunidad de enseñar desde su experiencia, no solo a futuros pilotos, sino a jóvenes que quieren entender qué significa realmente luchar por un sueño. En tiempos donde lo superficial abunda, Colapinto puede ofrecer profundidad, y esa profundidad tiene un valor que va más allá de lo comercial, tiene valor humano. Además, hay un detalle clave, Franco no tiene que elegir entre las pistas y los medios, puede combinar ambos mundos. Puede ser el piloto que compite y el comunicador que analiza, el deportista que inspira y el creador que conecta. Esa versatilidad es su gran fortaleza, porque no se encasilla, no se limita, no se define solo por lo que hace, sino por cómo lo hace. Y en ese cómo está su diferencia. Así, mientras muchos se preguntan qué vendrá después de la bandera a cuadros, Colapinto ya tiene ante sí una autopista de posibilidades. No todas implican acelerar. Algunas implican hablar, inspirar, comunicar. Y si decide tomar ese camino, no hay duda, también allí sabrá dejar huella. El corazón de la bomba. La declaración que sacude la F1. Y ahora, el momento que todos esperaban, el corazón de este bombazo que acaba de soltar Franco Colapinto. Después de semanas de rumores, de la filtración de su descontento en Alpine, de la reunión secreta con Toto Wolff que encendió todas las alarmas, y de la desesperación de Flavio Briatore por retenerlo, el silencio de Franco se rompió con una declaración que, aunque medida, resonó como un trueno en todo el paddock. Lo que se ha filtrado, lo que se ha confirmado las últimas horas, no es un anuncio de equipo, no es una cifra millonaria, no es un comunicado oficial de Alpine. Es algo mucho más profundo, más personal, y por eso, más explosivo. Franco Colapinto, en una conversación que se ha hecho eco en los pasillos más reservados, ha dejado claro que su futuro en la Fórmula 1 no estará atado a promesas vacías ni a estructuras que no lo valoren integralmente. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después, en la forma en que los pilotos jóvenes manejan sus carreras, se murmura entre los expertos. Y es que Franco, con una madurez que descoloca, ha puesto sobre la mesa la necesidad de un proyecto que no solo le ofrezca un asiento en la F1, sino un espacio donde su voz sea escuchada, donde su visión sea valorada, y donde su crecimiento no esté condicionado por internas políticas o intereses ajenos. Esta declaración, aunque sin gritos ni estridencias, es un mensaje directo al Alpine, a Briatore, y a todo el sistema,
Colapinto no está dispuesto a ser un mero peón en un juego ajeno. Está buscando un lugar donde su talento sea el motor principal, no un adorno. Y esto, amigos, es el verdadero bombazo. Porque no es una salida impulsiva, es una decisión meditada, la culminación de meses de desilusión y de la búsqueda de un camino propio. La reunión con Toto Wolff en Canadá, que te contamos en exclusiva, no fue un coqueteo, fue la confirmación de que hay alternativas reales, de que hay gigantes dispuestos a apostar por él, a darle el espacio que Alpine le negó. Si sentís que Colapinto está marcando un precedente en la F1, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios. ¿Crees que esta declaración es el principio del fin para la vieja guardia de los managers en la F1? El ajedrez final. Briatore contra las cuerdas y el nuevo poder de Colapinto. Flavio Briatore, el hombre que siempre se jactó de tener el control absoluto, se encuentra ahora en una posición inédita, contra las cuerdas. La declaración de Colapinto, sumada a la confirmación de su reunión con Wolff, es un golpe demoledor a su autoridad y a la imagen de Alpine. La gran pregunta que ahora resuena en cada rincón del paddock es: ¿podrá Alpine, con Flavio Briatore a la cabeza, contener la ofensiva implacable de Mercedes y el poder de Toto Wolff, o está a punto de perder a su joven estrella en una de las maniobras más audaces y estratégicas que haya visto el paddock en años? ¿Será este el inicio de un éxodo de talentos que, cansados de las viejas estructuras, buscarán un entorno más prometedor y respetuoso con su autonomía? La comunidad ya eligió su bando, ya tomó partido en esta historia que rompe esquemas, y vos, ¿de qué lado estás en este terremoto que sacude los cimientos de la Fórmula 1? El debate está abierto y el futuro de la F1 acaba de cambiar para siempre. No te quedes afuera de la conversación más estratégica, emotiva y reveladora del automovilismo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de cómo esta historia sigue redefiniendo la F1. Déjale un like si sentís la misma pasión y sorpresa que nosotros al ver a un piloto trazar su propio camino. Y compartí este video con todos tus amigos que necesitan entender cómo la valentía y la convicción de un joven pueden ser el motor de un cambio monumental. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. Atención mundial. Franco Colapinto desata un tsunami en la Fórmula 1. El pacto secreto con Toto Wolff fue solo el prólogo de un drama que desnuda la guerra más despiadada del paddock. Lo que nadie te contó sobre las negociaciones ocultas y el plan maestro que pone de rodillas a Briatore y hace temblar los cimientos de Alpine. Gritando de terror. Bienvenidos una vez más a tu canal de confianza, el epicentro indiscutible donde la adrenalina pura de la Fórmula 1 se fusiona, sin anestesia, con la verdad más cruda y reveladora. Si pensabas que la saga de Franco Colapinto no podía ser más explosiva, más cargada de intriga y traiciones, si creías que el capítulo de Briatore suplicando era el punto más alto, abróchate los cinturones porque la cosa se puso al rojo vivo y la mecha de la bomba que te adelantamos ya detonó, reverberando por cada rincón del automovilismo mundial. Franco Colapinto, el pibe que llegó para revolucionar el paddock, acaba de soltar un bombazo sobre su futuro en la Fórmula 1, una declaración que resuena como un trueno y que, según fuentes inquebrantables, es la culminación de un plan maestro gestado en el más absoluto secreto, una estrategia diseñada con una frialdad y una inteligencia que solo un veterano de 1000 batallas podría concebir, pero que un joven argentino ejecutó a la perfección. Este no es solo un anuncio, es la confirmación definitiva de que la guerra más sucia de la F1 ha comenzado en serio, un conflicto donde Colapinto, lejos de ser una víctima o un peón, es el estratega principal que está poniendo de rodillas a viejos imperios y redefiniendo las reglas del juego. Y todo se remonta a aquella reunión clandestina con Toto Wolff en Canadá que te contamos en exclusiva, un encuentro que fue mucho más que una simple charla, fue la semilla de un terremoto. Prepara tus auriculares, porque lo que vas a escuchar es la historia completa, sin filtros, de un movimiento que no solo reescribe la historia, sino que marca un antes y un después en la F1 moderna, revelando las verdaderas caras de los protagonistas y sus juegos de poder. El despertar del fenómeno. Como Colapinto se volvió una amenaza, antes de ser consciente de ello. Franco Colapinto no es simplemente un piloto talentoso, es un fenómeno, un alma inquieta que ha logrado capturar la atención del mundo entero con una facilidad asombrosa, casi mágica. Su capacidad innata para destacar en uno de los entornos más exigentes y despiadados que existen, el automovilismo de élite, lo convirtió, sin que él mismo lo buscara activamente, en una amenaza. Desde el momento en que dio el primer paso a la máxima categoría, sus actuaciones han dejado una huella imborrable, una marca profunda que ni los críticos más acérrimos ni los fanáticos más exigentes han podido ignorar. Cada maniobra suya, cada adelantamiento milimétrico ejecutado con una precisión casi quirúrgica, cada defensa bajo presión que parecía imposible, se ha sentido como una declaración de principios innegable. La sensación general en el paddock era una y clara. Está aquí no para figurar, para ser una estadística más, sino para quedarse, para construir su propio legado con trabajo, precisión y una madurez que descoloca por su juventud. Es una locura la templanza que tiene este pibe.
Su nombre no solo empieza a colarse entre los grandes, a resonar en las conversaciones de los pesos pesados del paddock, de los directores de equipo y de los ingenieros, sino que también despierta una pregunta inevitable y cargada de expectativa, una que nadie se atrevía a formular en voz alta, pero que flotaba en el aire de cada garaje. ¿Y después de esto, qué? La temporada de su debut ha sido el testimonio vivo de un piloto que no se deja moldear fácilmente, que no se conforma con ser una pieza más en el complejo engranaje de la F1. Colapinto ha dejado momentos inolvidables, actuaciones memorables que hicieron que la comunidad del automovilismo se levantara de sus asientos, no solo por la velocidad pura, que la tiene y de sobra, sino por el instinto, esa capacidad casi sobrenatural de saber cuándo atacar con ferocidad, cuándo resistir con una tenacidad inquebrantable, cuándo arriesgarlo todo en una jugada maestra que roza la genialidad. Cada carrera ha sido una muestra palpable de evolución, un paso más en su imparable ascenso, una lección en tiempo real. El argentino ha conseguido que lo vean, que lo escuchen, y, sobre todo, que lo respeten. Porque cuando el talento es auténtico, genuino, no hace falta adornarlo con artificios, ni con marketing exagerado, simplemente brilla con luz propia, cegando a quienes dudaron y silenciando a quienes apostaron en su contra. Detrás de sus resultados, que hablan por sí solos y que son la mejor carta de presentación en este deporte, hay un trabajo invisible, una estructura en la que se encuentra actualmente que ha sido un campo de aprendizaje acelerado, una verdadera escuela de supervivencia en un ecosistema voraz. Si bien la escudería ha demostrado tener fortalezas claras y un potencial indudable en ciertos aspectos, también es evidente, y eso lo sabían todos los de adentro, que existen limitaciones profundas, obstáculos que desafían la paciencia y la habilidad de cualquier piloto que aspire a la cima. Franco ha sabido navegar ese entorno con una inteligencia estratégica asombrosa, absorbiendo lo mejor de cada situación, adaptándose a los retos con una mentalidad centrada exclusivamente en el crecimiento. Su objetivo era aprender, absorber, pulir sus habilidades. Y mientras algunos ya lo veían, con ojos golosos, en el radar de las grandes estructuras, él seguía enfocado, sin distracciones, construyendo un futuro que ya no parecía lejano, sino inminente, casi a la vuelta de la esquina. La cárcel de oro, el desgaste interno y la desilusión silenciosa en Alpine. Pero no todo es gloria y aplausos en el camino de un joven piloto que irrumpe con tanta fuerza en la élite del automovilismo. La presión constante, el escrutinio mediático implacable que lo seguía a sol y sombra, la exigencia de rendir al máximo cada vez que se suba al monoplaza, todo eso pesa, y mucho. Y aunque desde afuera pueda parecer que lo maneja con una soltura envidiable, una calma que asombra, la verdad es que se requiere una fortaleza mental gigantesca, una resistencia emocional que pocos pueden sostener a su edad, y mucho menos en un ambiente tan tóxico como el que se gestaba en Alpine. Colapinto ha demostrado que no solo está preparado en lo físico y en lo técnico, sino que también ha desarrollado una resistencia emocional que lo convierte en un verdadero titán, un gladiador. Ser joven en un mundo de tiburones no es fácil, es una lucha constante, pero Franco ha aprendido a nadar entre ellos sin perder su rumbo, sin desviarse de su objetivo, manteniendo su brújula moral intacta. A medida que crecía su figura, crecían también las expectativas, no solo de lo que pueda lograr dentro del cockpit, sino de lo que representa fuera de él. Franco empieza a ser más que un piloto, se convierte en una referencia, en un espejo en el que miles de jóvenes se ven reflejados, un faro de esperanza. Es la historia del que viene de abajo, del que no tuvo todo servido en bandeja de plata, del que tuvo que remar contra la corriente con una tenacidad admirable, rompiendo barreras. Todas las miradas, inevitablemente, apuntaron a Flavio Briatore. Se esperaba que él, el hombre fuerte, el estratega implacable, el padrino de Colapinto en su ascenso, saliera a calmar las aguas con su habitual elocuencia, con su aplomo característico. Pero, para sorpresa de todos, para estupor del paddock, no dijo nada. Su silencio fue más estruendoso que cualquier declaración oficial, más revelador que 1000 palabras. Fue un silencio que gritaba impotencia. Y cuando finalmente habló, no lo hizo para el mundo, para la prensa que lo acosaba, lo hizo en privado, para Franco. Fue allí donde se produjo la primera gran grieta, la primera fisura devastadora en el control de Briatore, en su imagen de invencibilidad. Con tono bajo, casi suplicante, sin testigos, con la voz apenas audible, en un acto de humillación suprema para un hombre de su ego desmedido, le pidió a Colapinto que se quedara, que esperara, que reconsiderara su postura, que no se dejara llevar por el calor del momento. Le dijo que la filtración no debía alterar sus planes, que aún había tiempo para reconstruir la relación, para enmendar los errores. Pero Franco ya había visto demasiado, ya había soportado lo suficiente. En ese instante crucial, entendió que lo que se había roto no era solo la confianza en Briatore, era la fe en todo lo que representaba Alpine, en su filosofía, en su visión, en su promesa de futuro. Su negativa firme a ceder, su serenidad inquebrantable ante la súplica de un gigante, fue una declaración de independencia,
un manifiesto silencioso de su valor. Esta firmeza, este rechazo a ser manipulado, fue la señal inequívoca que se envió a todo el paddock. Colapinto era libre, y estaba dispuesto a escuchar ofertas. Esta primera batalla perdida por Briatore, aunque en la intimidad de un despacho, fue el detonante que encendió el radar de otros equipos, marcando el camino para el siguiente y aún más explosivo capítulo. El juego de las sombras. Cómo se gestó el encuentro clandestino con Wolff en Canadá. Con Alpine sumido en el caos post-filtración y Briatore intentando desesperadamente recomponer las piezas de su control perdido, con la sangre hirviendo por la desobediencia de Colapinto, el escenario estaba listo para la siguiente jugada. Lo que comenzó como un rumor más en los pasillos del paddock en Canadá, apenas una brisa entre la tormenta, se transformó rápidamente, con una velocidad vertiginosa, en una noticia que encendió todas las alarmas, provocando un sismo de magnitud 7 en la escala de la F1. Franco Colapinto había sido visto, por ojos indiscretos pero fiables, entrando en una sala reservada para reuniones privadas, un espacio hermético, lejos de miradas indiscretas. Era un detalle, sí, pero el verdadero trueno lo trajo la identidad de quien le esperaba al otro lado de la puerta, Toto Wolff. Sí, ni más ni menos que el hombre que dirige con mano de hierro a uno de los equipos más poderosos y respetados de la F1, Mercedes. La imagen de Colapinto y Wolff conversando a puerta cerrada, en el más absoluto silencio, fue suficiente para desatar un verdadero huracán de especulaciones en todo el entorno, confirmando lo que muchos ya temían y lo que Alpine intentaba desesperadamente ocultar. La situación de Franco dentro de Alpine era más que tensa. Era insostenible desde hacía semanas, desde aquella primera filtración y las infructuosas súplicas de Briatore. A pesar de sus progresos evidentes y su creciente popularidad, un fenómeno que trascendía las fronteras deportivas, el trato desigual y las fricciones internas con sectores cercanos a Pierre Gasly no habían hecho más que aumentar la tensión, creando un ambiente irrespirable. La reciente e inusual intervención pública de la leyenda Lewis Hamilton en su defensa había reforzado su posición de forma contundente, dándole un espaldarazo mediático inmenso, pero también había puesto aún más presión, una carga casi insoportable, sobre los ya cuestionados dirigentes de Alpine. En ese contexto de ebullición interna, de sables desenvainados, una reunión con Wolff no solo abría escenarios nuevos e inesperados, abría una caja de Pandora, una oportunidad que Colapinto, con su visión estratégica, no podía permitirse ignorar. Nadie conocía los detalles precisos de cómo se había gestado la invitación a ese conclave secreto, pero fuentes cercanas al entorno más íntimo de Colapinto, voces de total confianza que no suelen hablar a la ligera, aseguraban que el interés de Toto Wolff en el joven argentino no era, ni por asomo, algo nuevo o repentino. El jefe de Mercedes, un estratega nato con un ojo clínico para el talento y las oportunidades, había seguido de cerca, con una meticulosidad casi obsesiva, la evolución del joven argentino desde sus primeros pasos en las categorías inferiores. Conocía sus virtudes, sus luchas, su capacidad de sobreponerse a la adversidad. Y los recientes acontecimientos en Alpine, esas fricciones internas que comenzaban a ser de dominio público, no habían hecho más que reforzar su interés en explorar, de forma muy concreta, un posible futuro con él en la órbita de Mercedes. Ahora, con la situación en ebullición, con el ambiente cargado de incertidumbre y las viejas estructuras mostrando sus grietas, era el momento perfecto para el acercamiento. Franco, por su parte, entendía el peso real de la reunión. No era un encuentro casual, una simple charla de pasillo, era una señal inequívoca, una confirmación rotunda de que su nombre empezaba a tener un valor real, un peso específico, en los niveles más altos y decisorios del deporte. Su cotización, de repente, se había disparado, alcanzando niveles insospechados. Y aunque su compromiso formal con Alpine seguía siendo, hasta ese momento, firme y contractual, no podía, ni debía, ignorar la posibilidad real y estratégica de construir un plan alternativo, una carta bajo la manga para el futuro. La Fórmula 1 es un juego de poder constante, despiadado, donde las alianzas y las oportunidades cambian en cuestión de segundos. Y estar preparado para mover ficha en el momento oportuno, sin titubear, es una cuestión de supervivencia pura, de inteligencia en un ecosistema voraz. La reacción de Flavio Briatore no se hizo esperar, aunque evitó manifestarse públicamente, en un intento desesperado por controlar el daño y la narrativa. En el interior del equipo, sin embargo, su malestar era evidente, casi palpable, se respiraba en el aire de los despachos. Sabía que permitir que un talento como Colapinto se le escapara, especialmente después de haber apostado tanto por él, sería visto como un error estratégico imperdonable, una mancha imborrable en su currículum, un lunar en su brillante trayectoria. Y más aún si el destino de ese talento, ese piloto del futuro, era un rival directo y poderoso como Mercedes. Por eso, tras enterarse de la reunión, Briatore convocó a su círculo de confianza, a sus lugartenientes más leales, con una urgencia que no admitía dilaciones, una desesperación que no lo dejaba dormir.
Necesitaba entender hasta qué punto había avanzado el contacto con Wolff, qué tan profundo era el interés, y qué margen de maniobra tenía aún para recuperar el control de la situación, antes de que todo se desmoronara como un castillo de naipes. La soga apretaba cada vez más fuerte. La caída del Imperio Alpine. El juego de poder se intensifica y los peones se rebelan. En paralelo, Pierre Gasly y su entorno más íntimo observaron los acontecimientos con una creciente preocupación que los carcomía por dentro, una ansiedad constante. La posibilidad de que Colapinto reforzara su posición política, de que ganara un respaldo de peso gracias al apoyo y el interés explícito de Wolff, era un escenario que amenazaba directamente su propia influencia y estatus dentro de Alpine, su tranquilidad. Durante días, Gasly había intentado mantener su posición de privilegio, utilizando las tensiones internas a su favor para afianzar su rol de primer piloto, de líder del proyecto, pero ahora el tablero había cambiado radicalmente y de forma inesperada. Y eso, sin dudas, los obligaba a redefinir estrategias de forma urgente, si no querían quedar relegados, si no querían ver su silla moverse bajo sus pies. Franco, mientras tanto, gestionaba el momento con una madurez y un aplomo que sorprendían incluso a sus más cercanos, a quienes lo conocían de toda la vida. No hizo comentarios sobre la reunión con Wolff, mantuvo un silencio absoluto, una estrategia calculada y fría. Siguió trabajando con la misma intensidad, cuidando cada gesto, cada palabra, cada paso en el paddock, cada respiración. Sabía que cualquier muestra de ansiedad o arrogancia podría volverse en su contra, dándole munición a sus detractores, a quienes buscaban verlo caer. Y también entendía que la clave ahora, más que nunca, era mantener el foco inquebrantable en el rendimiento en pista. Porque si algo le había dejado claro Wolff, con la sabiduría del experto, era que la pista, los resultados, seguirían siendo su carta más poderosa, su argumento más irrefutable ante cualquier duda o crítica. Los números no mienten, Franco, era el mensaje implícito. Dentro de Alpine, la derrota se materializaba en el surgimiento de internas aún más profundas. Algunos directivos que nunca habían estado del todo convencidos con el protagonismo de Colapinto usaron la filtración como excusa perfecta para deslindarse de responsabilidad, para lavar sus manos. Ya lo habíamos advertido, decían en privado, con un dejo de resentimiento, con la voz baja, era muy independiente, no se adaptaba a la cultura de equipo, iba por su lado. Pero esas voces discordantes quedaban opacadas por la mayoría que entendía perfectamente lo que se acababa de perder, el valor de lo que se iba. Porque cuando se va un piloto que todavía está en crecimiento, hay tiempo para recomponerse, para buscar un reemplazo. Pero cuando se va uno que además de talento tiene visión, carácter y una conexión única con la afición, el vacío que deja es más profundo y mucho más difícil de llenar. Es como perder un pulmón del proyecto. Briatore, fiel a su estilo agresivo y a su instinto de cazador, no tardó en contraatacar. Inició una serie de movimientos internos para reforzar su control sobre el equipo, para cerrar filas y evitar más fugas de información, poniendo bajo la lupa a cada empleado, sospechando de todos. Y al mismo tiempo, tanteó discretamente la lealtad de los ingenieros y técnicos más cercanos a Colapinto, buscando posibles filtradores o agentes dobles que pudieran estar jugando a dos puntas. Su objetivo era claro: evitar que el argentino se convirtiera en un polo de poder autónomo dentro de Alpine, un líder que pudiera desafiar su autoridad, su hegemonía. Y si era necesario, no dudaría en preparar el terreno para renegociar su futuro bajo condiciones mucho más favorables para la estructura del equipo, volviendo a imponer su voluntad sobre el piloto. Acá se hace lo que digo yo, era la máxima que regía. Mientras tanto, el entorno de Wolff, con una astucia digna de espías, continuaba trabajando en las sombras, moviendo sus piezas con precisión, sin ruido. El mensaje que se transmitía a ciertos actores clave del paddock, de forma muy sutil pero efectiva, era sencillo: Mercedes seguía muy atenta a la situación de Colapinto y no dudaría en actuar si se abría la oportunidad. De forma indirecta, esta estrategia aumentaba la presión sobre Alpine, obligando a Briatore a tomar decisiones rápidas, y quizás, precipitadas en un contexto cada vez más volátil y complejo. El reloj corría, y la paciencia de Mercedes no era infinita. La presa estaba a la vista. Franco, perfectamente consciente de la partida de ajedrez que se estaba jugando con su futuro como premio, mantuvo un contacto fluido y constante con su círculo más íntimo, sus asesores de confianza. Sabía que ahora más que nunca debía moverse con inteligencia, sin precipitarse, sin cometer errores que pudieran ser fatales, un paso en falso. No podía permitirse un paso en falso. Cada decisión, cada palabra, cada gesto debía estar alineada con su visión a largo plazo, con su objetivo final de llegar a la cima, sin atajos ni desvíos. Y en ese sentido, el consejo de Wolff resonaba con fuerza en su mente: mantener la calma, enfocarse en el rendimiento en pista como su mejor argumento, y aprovechar cada oportunidad para reforzar su valor como piloto, haciendo que su talento fuera innegable para cualquiera que lo viera. En el paddock,
El caso Colapinto ya era tema recurrente en todas las conversaciones de pasillo, en cada café, en cada reunión improvisada. Algunos directores deportivos empezaban a preguntarse si Alpine sería capaz de retenerlo, si tendrían la estrategia adecuada para convencerlo, para mantenerlo. O si, por el contrario, estaban a punto de perder a uno de los talentos más prometedores de la parrilla, un golpe que podría ser irrecuperable a largo plazo, un error histórico. Los movimientos de Wolff se interpretaban como una señal clara de que la batalla por el futuro de Colapinto había entrado en una fase decisiva, sin retorno posible. El tablero seguía en pleno movimiento, con piezas cruciales a punto de ser sacrificadas. Briatore calibraba su respuesta, midiendo cada paso. Wolff mantenía sus cartas en juego, esperando el momento justo para el jaque mate definitivo. Y Franco Colapinto, cada vez más consciente de su peso en la partida, se preparaba para afrontar las próximas semanas con una mezcla de determinación, prudencia y una ambición inquebrantable, la de alguien que sabe lo que quiere y no parará hasta conseguirlo.